Buen día, en el siguiente video vamos a entrar a la unidad 3 y la unidad 3 corresponde a dinámica. Para comenzar y tener bases sólidas sobre lo que vamos a hacer en esta unidad, me gustaría primero comenzar con lo que hemos hecho hasta ahorita. En la unidad 1 nosotros vimos estática, donde en estática una de las partes más importantes son las condiciones de equilibrio, donde las condiciones de equilibrio nos dicen que la sumatoria de fuerzas, ya sea en el eje X o en el eje Y, nos van a dar igual a cero, porque se está cumpliendo esta condición donde veíamos la primera y tercera ley de Newton, donde la primera nos decía justo esto, la condición de equilibrio, esta es la primera ley de Newton, y la tercera ley de Newton nos habla de la acción y reacción. Y esto lo podemos entender en el hecho de que cuando decíamos, si yo estoy parado sobre el suelo, pues yo estoy ejerciendo un peso, una fuerza hacia abajo, y pues el suelo tiene que responder de la misma manera, y estos tienen que igualarse, por eso se igualaba a cero. Entonces, eso es lo que hicimos en estática. En estática aprendimos las condiciones de equilibrio y aprendimos a resolver ecuaciones, aprendimos a... Pues no quiero devolverlo tanto, nomás quiero que se quede esa idea de lo que hicimos. En la unidad 2 lo que hicimos fue la cinemática, donde en cinemática, creo que lleva acento aquí, donde en cinemática nosotros veíamos el movimiento de los objetos, ¿sí? Generalmente de cualquier partícula, recuerden que usamos donde teníamos la velocidad, el desplazamiento, el tiempo que le toma llegar hasta acá, todos estos aspectos donde recuerden, no nos importaba de hecho de qué estábamos hablando, lo tomábamos como una partícula y simplemente nos interesaba ese movimiento, no me importaba, en ningún momento de cinemática vimos alguna fuerza. Y pues si recordamos, teníamos el movimiento rectilíneo uniforme, después pasamos al rectilíneo uniformemente acelerado, después de esto vimos la caída libre, después vimos el lanzamiento vertical hacia abajo y luego hacia arriba, después de esto ya aprendimos el tiro parabólico. Entonces, en cinemática, vuelvo a repetir, no nos importaba sobre qué hablamos, nos importaba el movimiento y todas las variables que tenemos dentro del movimiento. Entonces después entramos a justo esto que tenemos aquí, unidad 3, dinámica. ¿Por qué quiero mencionar estas dos unidades anteriores? En dinámica, a mí me importan principalmente, vamos a ir viendo qué es lo que vamos a hacer. Me importa el movimiento de las partículas, ¿sí? Todavía seguimos hablando de partículas, donde la partícula es cualquier objeto. Recuerden, puedo ser yo, pueden ser ustedes, puede ser una abeja que va volando, puede ser un avión que va volando, puede ser absolutamente cualquier objeto. Pero ahora me interesan las fuerzas que están involucradas. Entonces, por eso mezclo estos dos. La unidad 3 es una mezcla entre la unidad 1 y la unidad 2. Entonces, vamos a tratar de darle una introducción para comenzar a trabajar. Yo creo que voy a poner pausa aquí para poner un enunciado y luego ya de ahí partimos. Ok, pues para ustedes fue un cambio muy rápido, pero ya volví. Tenemos estos tres enunciados, estas tres oraciones. La primera nos dice, la primera oración, perdón, nos dice la primera y tercera ley de Newton, ¿sí? No le puse de Newton, pero hablando de Newton, son suficientes para partículas que no tienen aceleración, como mencionamos ahorita. Cuando estamos hablando de estática, estamos hablando justo de esto, de objetos estáticos, de objetos en equilibrio. Estamos hablando de cuando yo estoy parado sobre el suelo y no me estoy moviendo, simplemente estoy parado, puedo calcular esas fuerzas.
que son todos esos ejercicios que hicimos en su momento. Pero vamos a la siguiente oración. Cuando cambia la magnitud o dirección de su velocidad, con hablar de velocidad ya estamos hablando de movimiento, debemos recurrir a la segunda ley, que es con lo que vamos a trabajar ahorita. Y para el punto de partida, vamos con este enunciado, que si no me equivoco viene del libro, nada más que viene en latín de Newton, de los Principia Mathematica, que nos dice lo siguiente: si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula no es cero, ¿sí? Como vimos en el primer enunciado, la partícula tendrá una aceleración proporcional a la magnitud de la resultante y en la dirección de la fuerza resultante. Esto probablemente nos suene complicado, pues si quieren, pues ustedes ponen pausa, lo terminan de leer o de comprender, pero aquí vamos a explicar más o menos de qué está hablando esto. A lo que se refiere esto es a lo siguiente: si yo tengo una partícula, vuelvo a repetir para que no se les olvide, esta partícula puede ser absolutamente cualquier objeto. Tenemos una partícula y a esta partícula yo le aplico una fuerza. Sí, si le aplico una fuerza, lo voy a llamar fuerza 1. Si la partícula es bueno, eso es a lo que queremos llegar. Si yo aplico la suficiente fuerza para mover esa partícula, la partícula se va a mover y a lo mejor nos parece muy obvio, pero no nos parece obvio. Por ejemplo, existe cierto límite. Si yo llego y empujo una pared, la pared va a responder con esa fuerza, y estamos hablando de estática porque las fuerzas simplemente se cancelan entre ellas, que es lo que hacíamos en la primera unidad. Pero si la partícula es lo suficientemente pequeña, que yo lo puedo mover con esa fuerza, a este movimiento lo estamos llamando aceleración. Y lo que nos dice esta frase, este enunciado acá arriba, es que si yo aplico una fuerza en esta dirección, el movimiento va a ir en esta dirección, perdón. La aceleración o la tasa, el cambio de movimiento, perdón, la aceleración, recuerden que es el cambio de velocidad y la velocidad es el cambio de posición. Entonces, a final de cuentas, estamos hablando de movimiento. La aceleración es este movimiento. Vuelvo a repetirlo, nos parece muy obvio, porque así es algo que sí vemos cotidianamente. Si yo lanzo una pluma hacia enfrente, la pluma se va a mover en la dirección en la que yo aplique la fuerza. Entonces, si yo aplico una fuerza, el movimiento va en esa dirección. Y esa aceleración o ese movimiento nos va a acompañar a donde quiera que apliquemos. Recordemos que el puntito es la partícula. La aceleración nos va a acompañar en cualquier dirección en la que estemos aplicando la fuerza. Que claro, aquí me está saliendo chueco, pero es exactamente la misma dirección. ¿Sí? A esta fuerza 2, esto le llamamos aceleración 2. ¿Sí? En absolutamente cualquier. Este sí me salió un poquito más derechito. Se aplica una fuerza 3 y podríamos estar hablando de la misma partícula. ¿Sí? No sé, tengo un vaso, lo muevo a la derecha, el movimiento va hacia la derecha, aplico una fuerza hacia abajo, el movimiento va hacia abajo. De esta manera es como va funcionando. Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto? La relación que existe entre esta fuerza y esta aceleración o este movimiento lo podemos representar de la siguiente manera. ¿Sí? Podemos estar, por ejemplo, si la partícula es la misma partícula, voy a poner una P de partícula. Si es exactamente la misma partícula, significa que simplemente la estoy moviendo en diferentes direcciones porque le estoy aplicando estas fuerzas en esas diferentes direcciones. Tenemos la siguiente relación. Mi fuerza 1 sobre mi aceleración 1 va a ser igual a mi fuerza 2 sobre mi aceleración 2, que es igual a mi fuerza 3 sobre mi aceleración 3. Pero si esta partícula, ¿sí? Podemos continuar aquí, incluso voy a poner otro igual para igualarlo a algo. Piensen en esto. Si la partícula es muy pesada, porque recuerden, ahora sí me importa la partícula, ahora sí me importan las características de la partícula, porque ya estamos en la unidad 3, ya no es cinemática, ahora es dinámica. Si la partícula es muy pesada, ¿sí? Piensen en objetos que puedan mover pero que sean más pesados. Necesito aplicar más fuerza, ¿sí? No es tan fácil mover un objeto más pesado.
Pero si tengo un objeto muy liviano, piensen en un objeto muy liviano, no necesito, claro que necesito aplicar fuerza, pero no es una fuerza grande. Entonces, esa resistencia que tiene la partícula al movimiento, ¿sí? Porque piénsenlo, si ustedes cuando le ayudan a un amigo, a una persona a empujar, por ejemplo, su carro, el carro primero va, es muy pesado, se siente muy pesado, es muy difícil moverlo, pero después de un momento el carro ya empieza como que a ceder. Espero que sí me sigan la idea. Esa resistencia de la partícula al movimiento, bueno, antes, así poquito antes, esto siempre permanece constante. Sí, se me estaba pasando. Porque estamos hablando de la misma partícula. Ay, que me falló un poquito el lápiz. Ok, esto permanece constante. Entonces, esto que permanece constante, esta resistencia, ese movimiento, que una disculpa si lo estoy repitiendo mucho, nomás quiero que se quede bien claro. Ese constante es a lo que le llamamos masa. La masa de un objeto, me equivoqué, a ver, permanece constante. Ustedes piénsenlo. La masa, bueno, pues nosotros, claro que va cambiando, ¿no? A veces subimos, por ejemplo, tenemos más masa, después menos, pero la masa generalmente permanece constante, ¿sí? Patear un balón va a ser, síganme la idea, igual de difícil en cada ocasión. La masa no está cambiando, es una característica intrínseca de las partículas, de la partícula. Entonces, la masa es justo esto, es esta resistencia al movimiento. Si algo es muy difícil de mover, requiere mucha fuerza para poder moverlo, significa que tiene mucha masa. En cambio, si algo es muy fácil de mover, su masa es pequeña. Porque realmente, ¿cómo definimos qué es la masa? ¿Qué sabemos qué es la masa? Entonces, esta es una manera de comprenderlo. La masa es esta resistencia al movimiento. Entonces, yo pienso que hasta aquí estamos bien. Si entendiendo esto, que esa masa es constante y que esa constante es la que queda en este espacio de aquí, podemos concluir lo siguiente. La fuerza o la relación que entendemos de aquí, la fuerza sobre la aceleración va a ser igual a la masa. ¿Sí? La fuerza que yo aplico para mover un objeto, una partícula, que es esta relación que tenemos aquí, va a ser igual a esa masa, es esa resistencia al movimiento. Entonces, de aquí, si nosotros hacemos un despeje, porque yo quiero, lo que me interesa en esta unidad es conocer las fuerzas que yo necesito para poder generar un movimiento, pues entonces hacemos un despeje sencillo, donde la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y esto de aquí es la ecuación de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración, donde la masa permanece constante, si estamos hablando de alguna partícula, y la aceleración, claro que puede cambiar. Piénsenlo de esta manera. Algo con mucha masa, al multiplicar aquí por aceleración, pues necesito mucha fuerza. Al querer mover algo muy rápido, por ejemplo, o sea, que acelerarlo muy, muy rápido, pues al multiplicarse necesito mucha fuerza. Entonces, aquí se comprende y estamos entendiendo muy bien las relaciones que existen. Borro de más. Entonces, espero que hasta aquí todo esté bien. Ahora, no siempre estamos hablando de una sola fuerza. ¿Sí? Es difícil que hablemos de una sola fuerza en específico. Generalmente existen muchas fuerzas involucradas. Y si estamos aislando alguna partícula que queremos estudiar, pues claro que podemos enfocarnos en una sola, pero generalmente estamos hablando de varias fuerzas. Al hablar de varias fuerzas, de aquí vamos a pasar a lo que ya conocemos, que es la sumatoria de fuerzas. Donde ahora la sumatoria de fuerzas me tienen que dar igual al movimiento que se está generando, masa por aceleración.
Y pues ahí más adelante vamos a ver cuándo aplica ciertas cosas. Entonces, la sumatoria de fuerzas, varias fuerzas, me van a generar un movimiento. Y no es tan difícil pensarlo, mira. Voy a hacer un dibujito aquí muy feo, pensando que es como un carrito, visto desde arriba. Si llega una persona a querer ayudar a empujarla y aplica una fuerza, digamos que un poco aquí en esta dirección, llega otra persona y por estar de este lado aplica la fuerza. Las fuerzas son diferentes, pero a final de cuentas el carro va a tener un solo movimiento. Digamos, aquí se está aplicando una fuerza 1, acá se está aplicando una fuerza 2, pero a final de cuentas están acelerando, están moviendo el carro y el carro ya tiene su propia masa, entonces a final de cuentas es masa por aceleración. Entonces, esto es de lo que estamos hablando. Ahora, ¿dónde está el borrador? Voy a borrar esto de aquí. Okay. Ahora, no nos estamos saliendo de algo que no conociéramos. Digamos, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa, pero si estamos hablando de algo que no se mueve, que no está cambiando su movimiento, si esa aceleración es igual a cero y cero por masa, si multiplicamos cero por masa, perdón, pues todo esto se vuelve cero y llegamos a la ecuación que ya teníamos, donde la sumatoria de fuerzas me está dando igual a cero. Llegamos al equilibrio que teníamos en la unidad 1. Entonces realmente no estamos cambiando algo de lo que ya habíamos visto antes, sino que simplemente estamos tomando en consideración el movimiento. Ok, espero que hasta aquí todo esté bien. Si necesitan ahí tomar apuntes o algo, pueden pausar el video. Entonces vamos a avanzar. Vamos a ver otro punto que quiero tocar aquí. Es el sistema de unidades que vamos a utilizar. Sistema de unidades y vamos a ver los dos principales. El primero, este del sistema de unidades lo hemos visto desde el inicio de la materia, pero ahora vamos a explicarlo un poquito más a fondo. Vamos a comenzar con el SI o Sistema Internacional, que es el que utilizamos nosotros, donde en el Sistema Internacional nuestras tres principales unidades de medida van a ser el metro, ¿sí? Que lo usamos con la letra M. Vamos a utilizar el kilogramo, que si recordamos kilo significa 1000, entonces estamos hablando de miles de gramos, pero es más conveniente utilizar el kilogramo, representado con kg. Y con unidades de tiempo vamos a utilizar los segundos, donde lo utilizamos con la letra S. Entonces, metro, kilogramo y segundos. Son nuestras tres principales. Obviamente existen muchas más eh, unidades de medida. Pero ¿por qué estos tres son las principales? Voy a hacer un cuadrito aquí. Que puede ser, ya sé cómo hacerlo más bonito. Ok. ¿Sí? Entonces este cuadradito. Y digamos que este cuadradito, o esta partícula, más bien para darle como que eh, darle un significado, tiene una masa de 1 kilogramo. Todo esto es para nuestra conveniencia. Entonces, esta partícula de masa, que tiene una masa de 1 kilogramo, yo quiero moverla, ¿sí? Quiero moverla con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. ¿Sí? Esa es la aceleración, ese es el movimiento que quiero lograr. Si me pregunto, ¿cuál es la fuerza que necesito para poder mover esta masa de 1 kilogramo
con una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado, que ya dijimos, si el movimiento va a ese lado, significa que la fuerza pues tiene que ir para allá también. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente con lo que acabamos de explicar hace unos momentos, donde la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Donde la masa la conocemos y la aceleración también, entonces vamos a sustituir. La masa dijimos que es 1 kilogramo y la aceleración 1 metro sobre segundo al cuadrado. Si resolvemos esto, simplemente nos queda 1 por 1, pues es 1. Kilogramo por metro, pues nos queda kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Para qué estamos haciendo esto? Esta unidad que tenemos aquí, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, es lo que conocemos como newton. Entonces, la fuerza que necesito para mover esa masa de 1 kilogramo a una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado va a ser de 1 newton. Esos son los newtons. Entonces, esta equivalencia, pues también si quieren anotarla pues para que no se olviden. Entonces, yo creo que hasta aquí estamos, todo es correcto. Es por eso que la fuerza la medimos en newtons, porque salen de estas unidades de aquí. Ahora, esto es hablando cuando estamos hablando de algo horizontalmente. ¿Qué pasa? A ver si me vuelve a quedar. Esta misma masa de 1 kilogramo. Pero ahora la dejamos caer. Ahora simplemente la estamos dejando caer. Ahora, la aceleración va a depender de la gravedad. Sí, porque la gravedad es una aceleración. Entonces, este valor ya lo conocemos. 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y esta fuerza que se está generando aquí, porque piensen en esto, si yo simplemente dejo caer esta masa, la fuerza que se genera, porque no es la fuerza de gravedad, la gravedad es la aceleración. Entonces, la fuerza realmente es el peso, y el peso lo vamos a utilizar con la letra W. Si quieren aquí, pues no sé cómo ponerlo así. Entonces, cuando nosotros tenemos esta mala concepción, creo que sí está bien dicho, de decir yo peso tantos kilogramos. El peso es una cosa y la masa es otra. Si yo digo yo peso 100 kilogramos, realmente debería decir mi masa es de 100 kilogramos, pero mi peso es diferente. Y vamos a ver cómo podemos calcular realmente el peso. Porque si ya sabemos que voy a volver a escribir lo que hicimos ahorita. Fuerza es igual a masa por la aceleración. Si ahora la fuerza realmente es el peso, entonces me quedaría W es igual. La masa permanece constante, la masa es propia, es intrínseca del cuerpo, entonces la masa se queda igual. Y la aceleración en este caso, ahora es la gravedad. Entonces llegamos a esta ecuación de aquí, esta fórmula si quieren llamarla, donde el peso es igual a la masa por gravedad. Entonces vamos a ver, ¿cuál sería el peso realmente de esta partícula que tenemos en este caso? A ver, algo no quiso aquí, voy a poner pausa y vuelvo en un momento. Bueno, parece que ya. Entonces volvemos en lo que nos quedamos. El peso va a ser igual a la masa que quedamos que es 1 kilogramo por la gravedad, que es 9.81. Y pues multiplicamos 1 por 9.81, nos queda lo mismo. Lo que nos cambia son las unidades, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Pues ya entendimos que son newtons. Entonces, ¿cuál es el peso realmente de esta partícula? Pues 9.81 newtons. Ese es el peso. Cuando nosotros hablamos de, si ustedes conocen su masa,
que es lo que entendemos, porque las básculas realmente ya hacen esta conversión, ya nos están diciendo cuánta masa tenemos, porque la masa se queda igual, pero lo que cambia es la gravedad. Bueno, si estamos hablando de que estamos en la Tierra, que estamos en la Luna, vamos a hacer ese experimento. Ustedes háganlo ahí háganlo con su masa, o con lo que ustedes quieran. En este caso, yo creo que tengo una masa de 120 kilogramos. ¿Cómo puedo saber mi peso realmente? Pues lo multiplicamos por 9.81 metros sobre el segundo al cuadrado. Y de aquí lo hago rápido en mi teléfono. Simplemente multiplicamos. Y en mi caso, me está dando un valor de 1177.2 newtons. Este es mi peso, ¿sí? ¿Qué significa el peso? Es la fuerza con la que la Tierra me está jalando hacia el suelo, ¿sí? Entonces, ustedes háganlo con su propio, con su masa, para que sepan cuánto pesan realmente. Ahora, ¿por qué les digo que la masa cambia, pero la aceleración, perdón, la masa se queda igual? Porque eso es propio. Los 120 kilogramos no se me van a ir a ningún lado, que ojalá sí se fueran. Pero eso no cambia. Ese valor ya lo tengo, es mío. Lo que sí cambia es la gravedad. Claro que no podemos percibirlo porque todos estamos en la Tierra. La gravedad es, claro que existen variaciones, pero no cambia realmente para los demás. Pero, por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es mi peso, por ejemplo, en la Luna, mis 120 kilogramos se quedan igual. Y si no me equivoco, y si me equivoco pueden buscarlo en Google o algo, según yo la gravedad en la Luna es de 1.62 metros sobre segundo al cuadrado. Si yo busco cuál es mi peso allá, aquí lo hago rápido también en mi calculadora, pues claro que va a ser mucho menos. Allá voy a tener un peso de 194.4 newtons. ¿Sí? Este dato, según yo, lo traigo de memoria. Si ustedes quieren buscarlo y ver cuál es la gravedad en la Luna, háganlo y búsquenlo. Entonces vean esta diferencia tan grande que existe. Yo, siendo una persona pesada, se me dificulta porque tengo que vencer esa fuerza con la que la Tierra ya me está jalando hacia abajo, hacia la Tierra. Y en la Luna prácticamente no. Me sobraría esa fuerza para poder moverme. Es por eso que en estos videos de los astronautas ellos brincan y se mueven tan fácil, más allá de las limitaciones de los trajes, pero se mueven tan fácil porque la fuerza con la que la Luna los está jalando o su peso disminuye muchísimo. Entonces espero que hasta aquí estemos muy bien, que se esté comprendiendo todo bien. Ahora, volvamos a donde estábamos. Estábamos hablando del sistema de unidades. El sistema de unidades, pues ya entendimos que estamos hablando de los newtons y que esos newtons salen de este juego de unidades. Pero vamos a el sistema de unidades que utilizan en Estados Unidos. Sistema de unidades. Que si recuerdan creo que lo teníamos anotado como SUEU, que era el sistema usual de Estados Unidos, donde en Estados Unidos se utilizan principalmente el pie, que lo abrevian FT, de feet. Utilizan la libra. Aquí espero que sí me entiendan, porque la L que hago parece un 1, no sé, entonces voy a hacer la L así, no es necesario hacerla. Ustedes pueden ponerle L mayúscula o así nomás que no me gusta mucho mi L. Entonces la voy a hacer así poquito. Tenemos la libra y tenemos también como unidad de tiempo los segundos. Y pues también lo abreviamos con la letra S.
Ok, ahora lo que vamos a hacer es entender algunas cositas. De una vez, como ahora estamos hablando de pies, libras y segundos, la gravedad que conocemos no la podemos utilizar igual. La gravedad para nosotros siempre ha sido 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Pero aquí no estamos hablando de metros, estamos hablando de pies. Entonces, su equivalente en este sistema va a ser el siguiente, donde la gravedad va a tener un valor de 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Esa es la equivalencia que vamos a tener. Una otra diferencia importante que tenemos, además de estos valores, es que la libra ya habla del peso. Ya es un valor, si por ejemplo van a Estados Unidos, no sé, pues me estoy inventando así cualquier ejemplo, y piden una libra de carne, por ejemplo, ya no les están dando la masa, les están dando lo que pesa, ¿sí? Por ejemplo, vuelvo a lo mismo. Si nosotros aquí pedimos 1 kilogramo de carne, nos están dando masa, ¿sí? En masa es 1 kilogramo, pero si allá piden una libra, les están dando el peso. Y ustedes pueden decir, pues es que me da igual o no sé, cualquier otra cosa. La diferencia va a estar en cómo manejamos la información. Entonces, vamos a continuar. Ah, vamos a hacer el mismo ejemplo. Voy a dibujar aquí un cuadradito. Voy a dibujar aquí un cuadradito. Y si estamos hablando de una partícula en el sistema de Estados Unidos y nos dice que es de una libra, esa libra ya es el peso. ¿Qué pasó? Ok, esta libra ya es el peso. Tenemos un peso de una libra. A eso me refiero. Ya no tenemos que convertirlo. Tenemos esa gravedad de, ¿qué dijimos? 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, recordemos esto. Peso es igual a masa por gravedad. Ya conozco la fuerza o el peso y ya conozco la gravedad. Pero ahora, ¿cómo conozco la masa? ¿Qué es la masa en este sistema de unidades? Si hacemos un despeje, tendríamos que la masa es igual al peso sobre la gravedad. Y siguiendo este ejemplo que tenemos aquí, vamos a ver cómo nos queda. Tenemos un peso de una libra y lo dividimos entre la gravedad. 1.30, perdón, 32.2 pies sobre segundos al cuadrado. Entonces vamos a ver. Okay. Si dividimos 1 entre 32, vamos a tener que igual puede ser, bueno, ya lo calculé 0.031 o lo que es lo mismo, un 32. Esto me da igual, yo a lo que quiero llegar es a las unidades. Las unidades me van a quedar de la siguiente manera. Me quedan libras. Esto para facilitar porque tenemos una división de fracciones aquí. Entonces le agrego ese 1 para facilitarlo. Pies sobre segundo al cuadrado. Hacemos la regla de la tortilla. Y vamos a tener una masa de un 32. Y unidades me quedan libras por segundo al cuadrado. Libras por segundo al cuadrado.
dividido entre pies. Y esto se ve raro, ¿sí? Porque la masa la estamos midiendo en estas unidades. Lo que realmente significa es que tenemos una masa de 0.031 y allá se le llama slug, donde un slug como unidad representa estas unidades de aquí. ¿Sí? Entonces es un poquito ahí extraño, no lo comparto mucho porque pues no, al menos con lo que hacemos nosotros no tiene una utilidad así muy práctica, pero pues sí, está perfecto que lo conozcamos. Entonces tenemos que un slug es realmente una libra por segundo al cuadrado. Está fallando mucho mi lápiz. Sobre pies. Y su equivalencia en kilogramos son 14.59 kilogramos. Entonces un slug son aproximadamente 14.59 kilogramos. Y esto es hablando de su sistema, del sistema ahí de Estados Unidos. Ok, entonces yo creo que hasta aquí todo está perfecto para dar la introducción y todo lo que necesitamos para comenzar a hacer ejercicios. Entonces lo que vamos a hacer ahora es voy a hacer un ejercicio de ejemplo y luego ya les voy a dejar uno para que lo hagan ustedes. Y y eso ya sería todo por ahora. Entonces voy a ponerle pausa, voy a escribir todo el problema y luego ya vuelvo. Okay. Continuando aquí, tenemos este problema. Nos dice un bloque de 80 kilogramos descansa en un plano horizontal. Vamos a dibujarlo aquí rápido. Un bloque. Si estamos hablando de kilogramos, recuerden, estamos hablando de la masa de 80 kilogramos. Descansa en un plano horizontal, significa que está sobre el suelo. Nos dice, determina la magnitud de la fuerza P requerida. La fuerza P, creo que no la describí aquí, pero quedaría de la siguiente manera. A ver si me permite. Bueno, no se dibuja bien. Ok, ya se dibujó. Sí, la fuerza queda como en un ángulo así. Todo esto se me olvidó mencionarlo, lo estoy sacando del libro que les recomendé al inicio de la clase de mecánica vectorial para ingenieros. Este es el de dinámica, por si también quieren checarlo y vienen muchas cosas. Aquí es donde tenemos la fuerza P. Y pues aquí se nos está formando un ángulo θ de 30 grados. ¿Qué más nos dice? Para el bloque una aceleración de 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Ya nos está diciendo qué tanto queremos acelerar este bloque. Hacia la derecha, ¿sí? Porque obviamente si nosotros hacemos esta fuerza de aquí, pues el bloque se va a mover en esta dirección. No se va a mover hacia abajo porque está sobre el suelo. Tenemos una parte estática realmente porque la fuerza que está haciendo hacia abajo, el suelo tiene que responderla. Entonces el hecho de que nosotros estamos aplicando una fuerza en diagonal hacia abajo no significa que el bloque se esté hundiendo. Entonces tenemos otro dato aquí que nos dice el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano es, y tenemos este símbolo que, a ver si me sale más bonito, se llama mu, que es de las letras del alfabeto griego, mu k, donde la k se refiere al cinético, que estamos hablando de movimiento, igual a 0.25 y esto no tiene unidades. Esto como es un coeficiente simplemente se queda así. Ok, entonces creo que ya tenemos todo para comenzar a hacer nuestro ejercicio. Queremos saber cuál es la fuerza que necesito para mover este bloque de 80 kilogramos. Entonces vamos a hacerlo. Voy a cambiar un poquito de color. Lo primero que necesito, y es muy parecido a estática, es hacer un diagrama.
Solo que ahora ya no es un diagrama de cuerpo libre como lo hacíamos al inicio, porque ahora necesitamos considerar las fuerzas y el movimiento además. Entonces yo recomiendo hacer un dibujito de la siguiente manera. Voy a volver a dibujar el bloque, que quedamos que era de 80 kilogramos de masa. Y vamos a considerar todas las fuerzas que están involucradas. Ya vimos que está la fuerza P. Sabemos que tiene un ángulo de 30 grados. Sabemos que tiene un peso. Sabemos que el suelo tiene que responder. Sí, está sobre el suelo. Sabemos que el suelo tiene que responder y esta fuerza, ah, ¿cómo lo nombramos? Realmente se le llama fuerza N porque es normal, pero no me gustaría que esta N se confunda con la de newtons. Voy a poner una N minúscula, a ver si es una fuerza N, simplemente. Igual podemos marcarlo con su vectorcito para entender que son vectores. Y además tenemos una fuerza de fricción, porque esa fuerza de fricción depende del suelo, porque tenemos un movimiento y al moverlo tenemos una fuerza que nos está afectando. Entonces esto lo voy a llamar FR, porque es la fricción que tenemos. Entonces recordemos, aquí tenemos nuestras fuerzas. ¿Y qué nos decía? La sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Entonces esto tiene que resultar en el movimiento del bloque, suponiendo que es el mismo bloque que me haya quedado igual, que se está moviendo. ¿Sí? Aquí es donde tenemos la masa por la aceleración. Que no es tan difícil. Ya tenemos nuestra masa de 80 kilogramos y ya tenemos esta aceleración de 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Según yo no se me está pasando nada. Entonces vamos a continuar. Ok. Una vez que ya logramos todo esto, que ya tenemos nuestro diagrama, ya tenemos todas las fuerzas involucradas, pues vamos a empezar a calcular cosas. Podemos empezar ya cuando ustedes lo hagan, van a comenzar de donde lo vean conveniente. Yo con lo que comenzaría es encontrar el peso. W es igual a masa por gravedad. ¿Sí? Vamos a encontrar cuál es el peso de este bloque. Donde la masa que damos son 80 kilogramos. Y la gravedad, pues ya la conocemos. Entonces tenemos el peso del bloque. Voy a cambiar aquí un poquito. Tenemos un peso de... Si me recuerdo, les recuerdo que si me equivoco, corríjanme. Y ya lo hacen bien ustedes. Tenemos un peso de 785 newton. Eso es lo que vale este vector de aquí. ¿Ok? Y luego, ¿qué más calculamos? Podemos calcular cuánto vale FR, la fuerza de fricción, porque la fuerza de fricción depende de dos cosas. Recuerden que la fuerza normal es el suelo respondiendo. Entonces, si el bloque estuviera estático, estuviera completamente estático, para empezar no existiría fuerza de fricción. Como no lo estamos moviendo, no estamos aplicando ninguna otra fuerza, simplemente sería el peso que tiene. Sí, serían otros 785 para arriba, pero no es el caso. Entonces, la fuerza de fricción depende de ese movimiento y depende de qué tanta fuerza viene de arriba. Entonces podemos decir que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción estática multiplicando a ese vector n, sí, a esa fuerza normal. Si sustituimos, me va a quedar 0.25 por n, porque la n no la conozco realmente. ¿Por qué no la conozco? No la conozco porque conozco una partecita, pero tengo una P o una PY. Sí, recuerden que aquí tenemos componentes porque está en un ángulo. Tenemos una PY y aquí tenemos una PX. Entonces, no puedo saber cuánto vale n realmente, por eso se queda como incógnita. Entonces, digamos, Px va a ser igual al valor de P por el coseno de 30 en este caso.
PY va a ser igual a P por el seno de 30. Entonces vamos a calcular eso de una vez. Y vamos a ver, coseno de 30. Tenemos un valor de 0.866 por P. Y seno de 30, también si no me equivoco, 0.5. Entonces tenemos 0.5 por P. Y creo que de lo que podemos calcular, esto sería todo. Una vez que calculamos todo, vámonos a buscar nuestras ecuaciones. Comenzamos con la sumatoria de fuerzas en X. Les recuerdo que pueden comenzar con Y, pero pues me gusta más con X. Y tenemos que poner atención a lo siguiente. La sumatoria de fuerzas en X, lo que está en X, me está resultando en un movimiento. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X me tiene que dar igual a la masa por la aceleración. Sí, con todo lo que hemos visto desde el inicio de este video. Entonces vamos a ver qué fuerzas en y pues a lo que esté a la derecha positivo, ¿sí? Que se nos haga costumbre. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Pues tenemos PX, que va hacia la derecha, entonces es positivo. ¿Qué tenemos hacia la izquierda? Tenemos la fuerza de fricción, entonces menos la fuerza de fricción. Y si se fijan ya no tenemos nada más en X. Entonces esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración, que son los 80 kilogramos multiplicando a los 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Sustituimos estos valores, donde Px dijimos que es 0.866P, menos la fuerza de fricción, que dijimos que es... ¿dónde quedó? Acá está. Que quedamos que es 0.25 N. Sí, creo que vamos bien. Y multiplicamos 80 por 2.5 y nos quedaría un valor de 200 newtons. Yo creo que hasta aquí vamos correcto. Esto de aquí lo voy a llamar ecuación 1, porque ya no tengo nada más que moverla, no sé qué más tengo que moverla. Entonces, por lo pronto aquí lo voy a dejar. Vamos a hacer mi sumatoria de fuerzas en Y. Y tengo que, aquí lo voy a igualar. No lo puedo igualar a masa por aceleración, porque no se está moviendo en el eje Y. No se está moviendo, no se está enterrando en el suelo, no está volando, no se está moviendo en el eje Y. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y realmente me tiene que dar igual a 0. ¿Sí? Está en una condición de equilibrio. Entonces, vamos a ver qué tenemos en Y. Tenemos la fuerza normal, ¿sí? Está completamente en Y, aunque me haya salido chueco. Tenemos la fuerza normal. Tenemos el peso del bloque, entonces menos W. ¿Qué más tenemos en Y? Tenemos PY, que va hacia abajo, entonces menos PY. Y todo esto va a ser igual a 0. Entonces, vamos a sustituir. N no lo conozco, no sé cuánto vale N. W sí sé cuánto vale. Y PY, pues también sé cuánto vale, entre comillas, porque P no lo conozco, pero sé que vale 0.5 P. Todo esto me da igual a 0. Ahora, necesito ver qué tengo en común entre mis dos ecuaciones. Hasta aquí prácticamente, bueno, no es todavía la ecuación 2, pero necesito ver de dónde puedo calcular algo. Y lo que puedo buscar, lo que veo que tienen en común, es esta n de aquí. Entonces voy a despejar la n. Donde n va a ser igual, pasamos esto al otro lado,
me queda 785 newtons más 0.5 P. Ah, no, aquí ya no va igual. Entonces esto aquí ahora sí lo voy a llamar ecuación 2. Esto acá no. Ok. ¿Para qué hago esto? Si ya sé cuánto vale n, voy a sustituir este n de aquí en este valor de aquí. Sustituyendo mi ecuación 2 en mi ecuación 1, tenemos lo siguiente. Voy a volver a escribir 0.866p menos 0.25. Y ahora sustituimos esa n donde n vale 785 newtons más 0.5 p. Todo esto tiene que ser igual a 200 newtons. Y resolvemos esto. Aquí tenemos una multiplicación, entonces hay que hacer este por este y este por este. 0.866p menos 0.25 por 785 nos da un valor, menos por más nos queda menos, 196.25 newtons. Menos por más nos queda menos. 0.25 por 0.5 nos queda menos 0.125 P. Y todo esto es igual a 200 newtons. Puedo juntar P con P. Entonces 0.866P menos 0.125P me da un valor de 0.741P. Estos newtons los puedo pasar al otro lado de la igualdad. Este negativo pasa a positivo. 200 más 196 me da un valor de 396 newtons. Despejo esa P porque yo quiero encontrar el valor de P. Donde P va a ser igual a 396 newtons dividido entre 0.741. Y esto me termina dando un valor de 534.41 newtons. Entonces este es el resultado de la fuerza P que necesito aplicar aquí para tener esa aceleración, donde P va a ser igual a 534.41 newtons para tener este resultado de acá, ese movimiento. Entonces así es como resolvemos este tipo de problemas, tomando en cuenta las fuerzas y el movimiento. Ok, entonces vuelvo a poner pausa, voy a dejar un problema para que resuelvan ustedes. Ese es el problema que van a resolver ustedes, donde dice, por si no entienden mi letra, un bloque de 200 libras descansa sobre un plano horizontal. Determina la magnitud de la fuerza P que se requiere para darle al bloque una aceleración de 10 pies sobre segundo al cuadrado hacia la derecha. El coeficiente de fricción es mu k es igual a 0.25. Entonces es muy parecido al anterior, nomás lo que está cambiando son las unidades. Hay que recordar con lo que vieron en este video. Tenemos un ángulo de 30 grados. ¿Qué más se me puede? Bueno, les voy a poner el resultado que les debería dar, donde P va a ser igual aproximadamente, a lo mejor les va a quedar un poquito, va a cambiar un poquito, debe dar aproximadamente 151 libras. Así, 151 libras, ese es el resultado que espero. Y pues esto sería todo por este video. Si necesitan algo más, pues ahí en los comentarios o me mandan un mensaje.